Durante 3 años cuidé gratis a los hijos de mi cuñada porque ella decía que estaba en un mal momento, hasta que descubrí que se fue a vivir con su nuevo novio a la playa y me bloqueó de todo. Así que fui al juzgado y pedí la custodia completa sin avisarle. Para ponerles en contexto, llevo casada 11 años con mi pareja, llamémoslo S, por no andar tirando nombres, vivimos en las afueras de Filadelfia, en una casa decente, nada lujosa pero con su jardincito, 2 habitaciones y el sótano que arreglamos hace unos años para que funcione como oficina. Los dos trabajamos, no tenemos hijos, por decisión. Y eso último es clave, así que no lo olviden. Desde que empecé a salir con S, su hermana, mi ahora cuñada, me cayó mal. No por celos ni nada de eso, no era la típica rivalidad tonta. Era otra cosa. Una vibra. De esas personas que no dicen nada directamente, pero cada cosa que sueltan viene con veneno disfrazado de sonrisita. Desde el primer día que me la presentaron, me trató como si yo no fuera suficiente. Comentarios pasivo-agresivos del tipo, ay, tú trabajas en diseño gráfico, eso da para vivir bien, o seguro no quieres hijos porque temes engordar. Y sí, yo soy una mujer de carácter fuerte. No ando llorando por los rincones, pero llega un punto donde te satura. Y lo de los hijos fue siempre el punto más repetido. En cada cumpleaños familiar, cada comida navideña, cada barbacoa, y para cuando los niños, ay, los 40 están más cerca que lejos, los hijos son el propósito de la vida, bla, bla, bla. Todo eso mientras ella criaba a sus 2 criaturas, que dicho sea de paso, no eran precisamente angelitos. El mayor tenía serios problemas de conducta en la escuela, rompía cosas, gritaba a profesores, y la pequeña, de 7 años, no podía estar 5 minutos sin hacer un berrinche porque no tenía el iPad en la mano. Pero bueno, no me metía. No era mi circo, no eran mis monos. Lo que sí era mío, era mi casa. Y en más de una ocasión, esa mujer pretendía dejarme a los niños una horita nomás mientras se iba a hacerse las uñas, o peor, mientras se iba de fiesta con amigas. Y cada vez que le decía que no, venía el drama. Que yo era egoísta. Que no entendía lo que es ser madre. Que algún día me arrepentiría del no tener a quien amar de verdad. Lo gracioso es que mi esposo, aunque veía esas actitudes, siempre intentaba mantener la paz. Es mi hermana, tú sabes cómo es, mejor ignórala. Pero la cosa escaló cuando en una reunión familiar hizo un brindis, sí, un maldito brindis, diciendo algo tipo, gracias a todos los que sí formaron familia y saben lo que es sacrificarse por otro, no como otros por aquí. Y todos rieron, incluso los padres de ese. Yo me quedé helada. Y esa noche, cuando nos fuimos a casa, me encerré en el baño a llorar. Me sentí humillada de una forma que no puedo explicar. Ese me pidió disculpas 1000 veces, dijo que hablaría con ella, que no tenía excusa lo que hizo, que me apoyaba en todo. Pero yo ya había anotado ese momento en mi lista mental de no perdonarás. Pasa el tiempo, un par de años, nosotros tranquilos, trabajando, viajando cuando podíamos, ahorrando. Y ella, bueno, su vida empezó a desmoronarse lentamente. Su marido, un tipo al que nunca le vi mucho amor por su familia, la dejó por otra. Literal. Se fue de la casa una mañana y nunca más volvió. Dejó una nota tipo, no puedo más y desapareció. Y ahí empezó la pesadilla para ella. Primero, perdió parte de su trabajo por no cumplir horarios, porque ahora estaba sola con los niños. Después, la escuela empezó a reportarla por ausencias de los chicos y por problemas serios de conducta. Pero lo que realmente lo cambió todo fue lo que ocurrió hace 8 meses. Los servicios sociales se presentaron en su casa. Un vecino denunció que los niños se quedaban solos por la noche. ¿La razón? Ella trabajaba en un restaurante en turno nocturno y prefería dejarlos durmiendo que pagarle a alguien. Cuando fueron a verificar, encontraron la casa hecha un desastre. Comida podrida, juguetes rotos por todas partes, una botella de vino en la mesa del comedor, y los 2 niños dormidos en el sofá sin cenar. Eso fue suficiente para que le quitaran la custodia. Y adivinen a quién fue a buscar llorando, rogando, diciendo que no tiene a nadie más. Sí, a mí. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba terminando unos ajustes para un cliente en Londres cuando sonó mi celular. No reconocí el número, pero contesté porque algo me dijo que era importante. Era ella. No me saludó con esa voz condescendiente que usaba siempre. Esta vez era quebrada, desesperada. Ni siquiera pidió permiso para hablar. Apenas dije hola, soltó todo como si estuviera conteniéndolo desde hacía siglos. Me quitaron a los niños, dijo. Y luego el llanto. Silencio de mi parte. No porque no me importara, sino porque tenía que controlar mis impulsos. La primera cosa que sentí fue enojo. Porque claro, yo sabía que eso iba a pasar. No exactamente así, pero algo en mí siempre supo que no estaba preparada, ni emocional ni mentalmente, para ser madre de nadie. Mucho menos de 2 niños con tanta energía y cero estructura. Lo segundo que sentí fue miedo, porque en cuanto me dijo eso, supe lo que venía. Ella lloró. Dijo que todo era injusto.
Que era una buena madre pero que la vida la había maltratado. Que su ex la había dejado en la ruina, que el sistema estaba en su contra, que necesitaba a alguien que le hiciera el favor de cuidar a los niños temporalmente, que mientras conseguía un segundo trabajo y probaba que podía ofrecerles un hogar mínimamente estable, lo único que necesitaba era alguien que firmara como tutor provisional. Alguien de confianza. Alguien que la familia y los trabajadores sociales vieran con buenos ojos. Y claro, ¿quién mejor que su hermanita del alma? No su madre, que ya tenía más de 70 años y problemas de movilidad. No su tía que vivía en Ohio y apenas podía con sus propios nietos. No su mejor amiga, que misteriosamente desapareció desde que se enteró de lo que pasaba. No, tenía que ser yo. Le dije que lo hablaría con ese. Y colgué. Me quedé sentada en silencio por largo rato. Cerré la laptop. Ni siquiera fui capaz de contarle a ese de inmediato. Me levanté, caminé al patio, y me senté en las escaleras de madera que dan al jardín. Respiré hondo. Quería encontrar algún pedazo de empatía en mí, alguna parte que dijera ayúdala, pobre mujer. Pero todo lo que encontraba era una lista mental de cada momento en que me hizo sentir menos. Cada burla, cada mirada, cada frase dicha como al pasar pero con filo. ¿Ahora quiere mi ayuda? Después de años tratándome como basura por no querer ser madre. Cuando por fin le conté a ese esa noche, su reacción fue un suspiro tan profundo que pareció que se le escapaba el alma. Me miró como si le hubieran tirado una bomba en el pecho. Y no supo qué decir. Me abrazó. Y eso fue todo. Tardamos días en hablarlo. Y cuando lo hicimos, fue una conversación larga, cansada, llena de pausas incómodas. Porque aunque él también estaba molesto con su hermana, aunque sabía que había sido cruel conmigo durante años, también era su sangre, sus sobrinos. Y por más que uno diga la familia no siempre lo es todo, en el fondo, algo te jala. Y en ese tira y afloja fue que todo se empezó a enredar. Porque no era solo cuestión de querer o no querer. Era que había una audiencia en el juzgado en menos de una semana. Y Servicios Sociales ya había entrevistado a varios familiares. Yo aún no figuraba, pero si aceptaba, sería una opción inmediata. Y ahí es cuando lo peor sale a flote, la presión. Primero, la madre de ese. Me llamó. No para preguntarme cómo estaba, no para disculparse por todo lo que había pasado antes, no para reconocer nada. Me llamó para decirme, sin rodeos, tú eres la única opción razonable. Es solo por un tiempo. No puedes darle la espalda a unos niños. Y lo dijo con un tono que me revolvió el estómago. Como si fuera una obligación moral. Como si, por ser mujer, se asumiera que yo tenía el instinto automático de querer cuidar hijos ajenos como si fueran míos. Después vinieron los mensajes de otros familiares. Y tú que no tienes hijos, no podrías hacer un esfuerzo, no seas tan dura, todos cometemos errores, hazlo por los niños, no por ella. Y en el fondo de todo eso, la peor parte, empecé a sentir culpa. ¿Y si esos niños terminaban en un hogar de acogida horrible? ¿Y si separaban a los hermanos? ¿Y si sufrían más de lo que ya estaban sufriendo? Ellos no tenían la culpa de que su madre fuera un desastre. Así que acepté hablar con la trabajadora social. Fue una reunión por videollamada. La señora era amable, seria, pero con una mirada de esas que leen más allá de lo que uno dice. Le conté mi situación. Que teníamos espacio, pero no habíamos planeado tener niños jamás. Que trabajábamos desde casa los dos, pero con horarios exigentes. Que los niños no tenían ningún tipo de vínculo afectivo conmigo. Que, para ser honesta, me preocupaba cómo podrían afectar mi rutina, mi relación, mi salud mental. Ella escuchó todo sin interrumpir. Y cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Agradezco tu sinceridad. Muy pocas personas son tan claras. La mayoría dice que sí por culpa. Pero la culpa no es un buen motivo para cuidar niños. Eso me dejó helada. Porque me estaba viendo a mí. Me estaba diciendo, sin decirlo, que podía decir no. Que estaba bien decir no. Pasaron 2 días sin que nadie más me llamara. Ni la trabajadora social, ni la madre de ese, ni siquiera él. Solo silencio. Como si todos hubieran contenido el aliento, esperando que yo diera una señal. Pero claro, la que sí apareció fue ella, mi cuñada. Me mandó un mensaje por WhatsApp, sin ningún tipo de saludo, solo un largo párrafo, más una orden disfrazada de súplica, donde básicamente decía que ya había hablado con su abogado, que si yo aceptaba ser tutora provisional, todo se resolvería más rápido, que con eso podía pelear por recuperar la custodia, que los niños ya me conocían, que conmigo estarían más seguros que con extraños. Y luego la frase que me reventó, solo por unos meses, te lo juro. No respondí. Cerré el teléfono y me fui a dar una caminata. Me había acostumbrado a dar vueltas por el vecindario cuando me saturaba. Nuestro barrio tiene esas calles tranquilas con árboles en las aceras, bicicletas tiradas en los jardines y buzones oxidados. Nada fuera de lo común. Pero ese día, mientras caminaba, todo me pareció extraño. Como si mi casa estuviera a punto de dejar de ser mi casa.
Me pregunté si podía soportar eso, si estaba dispuesta a llenar mi sala de mochilas escolares, gritos a las 7 de la mañana, dibujos animados a todo volumen, y un refrigerador vacío en cuestión de días. Me imaginé sentada en mi escritorio, tratando de concentrarme en una entrega, mientras uno de los niños llora porque no encuentra su calcetín favorito. Me vi peleando con ese por quien los lleva a la escuela, quien cocina, quien compra más cereal. No me gustó lo que vi. Pero entonces vino la culpa. Otra vez. Me vi a mí misma evitando su mirada. Me imaginé a esos dos niños en una casa fría, con desconocidos que no se saben sus nombres, que no entienden sus rutinas, que no los abrazan cuando tienen miedo en la noche. Me odié un poco. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, le dije a ese, voy a hablar con ellos. No prometo nada, pero quiero ver a los niños, hablar con ellos, saber qué saben de todo esto. Él no dijo mucho, solo asintió. Y por dentro supe que él también estaba atrapado entre lo que quería y lo que sentía que debía hacer. La trabajadora social estuvo de acuerdo con la visita. Era supervisada, claro. En un centro comunitario, con un espacio que parecía una mezcla entre aula de jardín de infancia y sala de terapia. Nos citaron para un sábado al mediodía. Llegamos antes. El lugar olía a plastilina vieja y café barato. Nos sentamos en un sofá que parecía sacado de una clínica dental de los 90. Cuando los niños entraron, sentí un nudo en el estómago. No los veía desde hacía meses. Estaban más delgados, ojerosos. El mayor no me miró a los ojos. Se sentó en una esquina con los brazos cruzados. La niña, en cambio, vino directo hacia mí y me abrazó. Me dijo, tía, ¿me puedo quedar contigo? Así, sin vueltas, sin entender del todo lo que pasaba. Me quedé paralizada. ¿Qué se supone que uno dice ante eso? Charlamos, jugamos un rato con bloques de colores. La trabajadora social nos observaba, tomaba notas. La niña no paraba de hablar. El mayor se mantenía callado. Pero lo que más me inquietó fue que ninguno preguntó por su madre. Ni una vez. Como si ya hubieran asumido que ella estaba fuera del mapa. Como si fuera normal. Cuando salimos, ese estaba visiblemente afectado. En el auto me dijo, si tú dices que no, te apoyo. Pero ellos, están perdidos. Esa frase me acompañó toda la semana. Están perdidos. Y no porque fueran malos niños. No lo eran. Pero estaban en un limbo emocional. Sin hogar real, sin estructura, sin idea de qué venía después. Eran víctimas del caos de su madre, del abandono de su padre, y ahora, del juicio de todos los demás. El lunes, la trabajadora social me llamó. Me agradeció por la visita. Me preguntó si había tomado una decisión. Le dije que no. Le pregunté cuánto tiempo podría durar la tutela provisional. Me dijo, lo mínimo, 6 meses. Lo máximo, años. Todo depende del proceso judicial. 6 meses. O años. ¿Cómo se supone que uno tome una decisión así en 2 días? Ese y yo hablamos esa noche. Por fin, sin filtros. Él dijo que podría tomarse licencia por unas semanas si hacía falta, que podríamos reorganizar el espacio del sótano, que podríamos pagar una niñera algunas horas al día, que podríamos intentar. Y ahí es cuando me di cuenta de algo, él ya había tomado su decisión. Estaba esperando que yo tomara la mía. Y sí, lo pensé. Mucho. No dormí. Revisé nuestras cuentas. Hice listas mentales de lo que habría que comprar. Pero al final, volví siempre al mismo punto. ¿Quiero esto? ¿Lo deseo de verdad, o solo lo hago porque me siento culpable? Y cuando por fin tuve una respuesta clara, supe lo que tenía que decir. Llamé a la trabajadora social al día siguiente. Le dije, acepto, pero bajo ciertas condiciones. Las condiciones no eran negociables, y lo dije así desde el principio. No iba a poner mi vida patas arriba solo para que otra persona saliera del problema sin asumir ni una pizca de responsabilidad. Si esos niños venían a mi casa, era bajo mis reglas. No estaba haciendo un favor familiar, estaba evitando que 2 criaturas terminaran rebotando entre hogares de acogida como pelotas de ping-pong. Y esa diferencia era importante para mí. No iba a ser la tía buena onda que los cuidó un rato, iba a ser quien les pusiera horarios, les enseñara a comer sin gritar y a no dejar sus zapatos en mitad del pasillo. Así que hablé con la trabajadora social y fui clara. Dije que los aceptaría, pero con tutela limitada y supervisada. Que yo no quería ser su madre, ni su figura legal permanente. Que no quería visitas sorpresas de la madre. Que cualquier contacto con ella tenía que estar aprobado y acordado con antelación. Dije que necesitaba un número de asistencia del Estado para cubrir gastos básicos. Y sobre todo, que cualquier señal de que mi cuñada intentaba usar esto para evitar su responsabilidad, yo saldría del acuerdo. Ella escuchó todo y me dijo, voy a redactar eso en el acta. Es justo. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina con el teléfono en la mano. No me sentía aliviada. No me sentía buena persona. Me sentía, como si hubiera firmado un contrato con consecuencias que no podía anticipar. Era como adoptar una bomba de tiempo, porque aunque los niños no tenían la culpa, venían cargados de todo el desastre emocional que su madre había sembrado.
Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Tuvimos que reorganizar el cuarto de huéspedes, conseguir camas nuevas, hablar con la escuela para los traslados, incluso ir a una tienda de segunda mano para encontrar escritorios pequeños. No sabíamos cuánto tiempo estarían, pero queríamos que al menos no sintieran que era algo improvisado. Ese se encargó de instalar cerraduras nuevas en la puerta del sótano, porque ahí guardamos casi todo lo que valoramos. Y sí, eso fue algo que tuve que procesar, esa desconfianza. No hacia ellos en sí, sino hacia todo lo que representaban. El día que llegaron, fue incómodo. No hubo abrazos, no hubo alegría. Llegaron con 2 bolsas plásticas llenas de ropa mal doblada y una caja con juguetes rotos. La trabajadora social los trajo en su auto, los ayudó a entrar y me miró con una mezcla de compasión y advertencia, como si supiera lo que me esperaba, pero no pudiera decirlo. Les mostró su nuevo cuarto, les dijo que yo estaría a cargo, que debían respetar las reglas de la casa, y se fue. La niña lloró la primera noche. Quiso dormir en la misma cama que su hermano, pero él no quiso. Él simplemente se metió bajo la manta, dio la espalda y no dijo nada. Me quedé sentada fuera del cuarto por media hora, esperando que alguno saliera. No pasó. La primera semana fue un desastre. El mayor no hablaba, solo obedecía a regañadiente. Si le pedía que se lavara las manos, lo hacía pateando el piso. Si le preguntaba si quería cenar algo, respondía con monosílabos. La niña era más abierta, pero demandante. Se despertaba 3 veces por la noche. Tenía pesadillas. Se orinó en la cama 2 veces. Me pidió que le cantara canciones que su madre le cantaba, pero no recordaba bien cómo iban. Me pidió que la abrazara. Y yo, no sabía qué hacer. Me sentía impostora. Una extraña en su mundo. No era su madre, no era su abuela, no era nadie. Solo una mujer que antes evitaba estar sola con ellos y ahora debía enseñarles a usar bien un cepillo de dientes. Ese fue increíble, eso sí. Paciente, firme, presente. En las mañanas, los llevaba al colegio. En las noches, les leía, jugaba con ellos. Y cuando los niños se dormían, me miraba con ese rostro agotado pero sereno, como diciendo, estamos haciendo lo que toca. Yo, en cambio, no sabía cómo sentirme. Algunos días estaba tan cansada que quería meterme en el auto y manejar hasta desaparecer. Otros, los observaba dormir y pensaba, ¿será esto algo parecido al amor? La madre, mientras tanto, seguía enviando mensajes. Primero eran agradecimientos. Luego comenzaron las sugerencias. ¿Podrías cortarle el pelo al mayor? Está muy largo. No le des mucho azúcar a la niña, se pone hiperactiva. ¿Les compraste algo nuevo de ropa? Ellos odian la ropa vieja. Ignoré la mayoría. No por maldad, sino porque no tenía ni la energía ni la voluntad para entrar en un juego de control a distancia. Ella había perdido su derecho a opinar. Y aún así, me molestaba que siguiera creyéndose con poder. Un día, sin avisar, se apareció en la escuela durante la salida. La maestra me lo dijo al recogerlos, su madre vino a verlos. No estaba autorizada, así que tuvimos que intervenir. Me temblaron las manos. Esa noche llamé a la trabajadora social y exigí que dejaran constancia. No iba a permitir que los niños fueran expuestos a más caos. Ella prometió actuar. Me envió un correo confirmando que a partir de ahora no podría acercarse sin previa autorización judicial. Aún así, el daño estaba hecho. Esa noche, el mayor me preguntó si su madre lo odiaba. Y yo, no supe qué responder. Después de lo que pasó en la escuela, algo cambió en el ambiente de la casa, como si una tensión invisible se hubiera instalado en cada rincón, en cada rutina. El mayor, llamémoslo simplemente él, porque me cuesta escribir sus nombres sin sentir que estoy rompiendo una barrera que no me corresponde cruzar, empezó a cerrarse más. Ya de por sí era un niño callado, con una mirada que no debería tener alguien de su edad. Pero después de ver a su madre sin poder acercarse, sin que le permitieran abrazarlo, algo en él se apagó del todo. Empezó a tener episodios de ira, silenciosa, pero muy presente. Cerraba la puerta de su cuarto con más fuerza. Daba manotazos a la mesa cuando no quería comer. Me miraba con ese odio contenido que no sabes si es para ti o para el mundo. Y lo entiendo. No soy la villana de esta historia, pero tampoco soy su refugio. Soy la mujer que un día les dijo que no tenía hijos porque no los necesitaba. Y ahora soy quien le dice que se lave los dientes y que no puede ver la tablet antes de terminar la tarea. La niña era otra cosa. Pegajosa, cariñosa hasta el punto de asfixiar. Me seguía por la casa como un cachorro. Me preguntaba si podía dormir en mi cama, si podía ayudarme a cocinar, si podía ver fotos mías de cuando era niña. Me decía mami a veces sin darse cuenta, y luego se corregía y bajaba la cabeza. Me partía el alma, pero también me asustaba, porque sabía que nada de eso era real. Era necesidad. Era trauma convertido en apego. Ese y yo empezamos a discutir. No por cosas grandes, pero sí por acumulación. El cansancio. La falta de espacio.
Las decisiones sobre cosas pequeñas que de repente se volvieron enormes. Si debíamos llevarlos a terapia, si podíamos permitir una visita controlada con su madre, si debíamos decirles la verdad sobre su situación legal. Todo eran decisiones que nadie te enseña a tomar, y menos cuando no firmaste por esta vida. Y lo peor no era eso. Lo peor era ver cómo nuestra rutina, la vida que habíamos construido, empezaba a resquebrajarse. Ya no teníamos cenas tranquilos viendo series, ya no había mañanas lentas de domingo con café en la cama. Cada segundo era planificación, ruido, corrección, organización. No lo digo con desprecio. Lo digo con dolor. Porque me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, una mujer que se levantaba en modo automático, que vivía pendiente de dos seres humanos que no pidió, que apenas podía recordar la última vez que pensó en sí misma. Y mientras todo eso pasaba, la madre de los niños, mi cuñada, la arquitecta de este desastre, seguía apareciendo con sus mensajes pasivo-agresivos. ¿Los niños parecen más limpios últimamente? Gracias. ¿Les estás dando leche entera? La niña es intolerante. Por cierto, el niño tiene una cita con el dentista que no puedes perder, ya lo había programado yo hace meses. Como si todo esto fuera un favor entre amigas. Como si nunca me hubiera humillado en la cena de Navidad. Como si nunca me hubiera dicho que yo no sabía lo que era el amor de verdad. Un día, ese llegó con una carta. Era una notificación de su abogado. Mi cuñada había solicitado modificar la tutela para recuperar visitas semanales con supervisión mínima. Es decir, no solo no estaba agradecida, quería recuperar el control. Como si el simple hecho de que estuviéramos sacando adelante a sus hijos por unas semanas le diera derecho a dictarnos condiciones. Me encerré en el baño con la carta. Me senté en la tapa del inodoro. Y lloré. Porque sí. Por más dura que intento parecer, por más que mantenga la compostura, ese día no pude más. Lloré como no lo hacía desde que era adolescente. De rabia, de agotamiento, de impotencia, de sentir que todo lo que estaba haciendo, todo el esfuerzo, la energía, el amor a medias que me estaba obligando a dar, no servía de nada. Cuando salí, ese me estaba esperando en la puerta. Me abrazó sin decir nada. Y ahí le solté todo. Le dije que no podía seguir así. Que me estaba desgastando. Que no había firmado para ser madre, ni tía de tiempo completo, ni figura de contención emocional para dos niños dañados. Que no podía soportar que encima la bruja de su hermana quisiera tener poder sobre mí. Él me escuchó en silencio. Luego me dijo, ¿qué quieres hacer? No supe qué responder. No porque no tuviera una idea, sino porque la única respuesta honesta era no sé. Parte de mí quería salir corriendo. Otra parte quería protegerlos. Y otra quería volver atrás, al día en que respondí aquella llamada y simplemente decir, lo siento, no puedo ayudarte. Pero ya estábamos adentro. Y no hay botón de salir cuando te comprometes emocionalmente, porque los niños no son una caja que devuelves, son una herida abierta que empieza a cerrarse cuando menos te das cuenta. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. No iba a ceder. No iba a permitir que su madre usara esto como un juego de poder. No iba a permitir que nos hiciera responsables de arreglar lo que ella rompió. Así que contratamos a nuestro propio abogado. Y esa fue la primera señal de que todo esto iba a escalar mucho más de lo que creímos al principio. No sabíamos qué esperar al contratar al abogado. No éramos expertos en derecho familiar, no teníamos ningún plan maestro. Solo sabíamos que necesitábamos a alguien de nuestro lado. Alguien que pudiera traducir todo este caos en términos legales, en pasos concretos, porque ya no era una situación temporal. Ya no era mientras tanto. Era una batalla por el control, disfrazada de custodia, tejida con manipulación emocional y amenazas veladas. Y lo peor, ya no era solo ella. Ahora también estaban involucrados sus padres. Fue cuestión de días. Después de que nuestra abogada envió la notificación formal de oposición a las visitas no supervisadas, comenzaron las llamadas. Primero de la madre de ese. Luego del padre. Mensajes de voz, correos, incluso cartas escritas a mano. No se están comportando como familia. No se olviden que esos niños tienen abuelos. Están dejando a su hermana sola en su peor momento. Todo eso mientras nosotros seguíamos pagándolo todo, la comida, los uniformes, el transporte, las citas médicas. Y encima debíamos justificar cada decisión que tomábamos, como si fuéramos empleados de una empresa familiar donde nadie pidió trabajar. La abogada fue clara con nosotros, si queríamos mantener el control de la situación, debíamos fijar límites sólidos. Lo primero, bloquear a la madre de los niños de cualquier comunicación directa. Todo debía pasar por los abogados o el sistema judicial. Lo segundo, documentar absolutamente todo, comportamiento de los niños, visitas médicas, incidentes escolares, cualquier cosa que pudiera mostrar que su bienestar estaba siendo protegido. Y lo tercero, y esto fue lo más duro de oír, considerar que este proceso podría alargarse años. Cuando ese escuchó eso, vi algo romperse en él. No de forma dramática. Fue algo sutil, como una grieta silenciosa. Hasta entonces, había sido fuerte. Había cargado con mucho.
Pero esa frase lo golpeó de lleno. Años. No meses, no semanas, años. Esa noche, cuando acostamos a los niños, él se quedó sentado en el borde de nuestra cama, mirando al vacío. Le pregunté en voz baja si estaba bien. No me respondió. Solo dijo, ¿y si esto es para siempre? No supe qué decir. Porque esa idea también me perseguía. Al principio, decíamos es temporal. Después fue por unos meses. Luego, hasta que ella recupere la estabilidad. Pero ella no estaba haciendo nada real por cambiar. Seguía buscando atajos, excusas, aliados emocionales. Ni siquiera había conseguido trabajo estable. Ni siquiera estaba yendo a terapia. Y mientras tanto, nosotros éramos los únicos sosteniendo todo. Y los niños, bueno, ahí estaba el otro problema. Se estaban acostumbrando. Ya no preguntaban por su madre. Ya no lloraban por las noches. El mayor comenzó a hacer sus tareas solo. Se levantaba con el despertador. Nos pedía permiso para usar la tablet. Empezó a reír. Poco, pero lo hacía. La niña decoró su cama con dibujos que hizo ella misma. Leía cuentos en voz alta y quería ayudarme a doblar la ropa. Era como ver un jardín creciendo en medio de una zona de guerra. Y ese crecimiento, me aterraba. Porque significaba que estaban echando raíces. En una casa que no era suya. Con personas que no estaban preparadas para ser padres. Y sin ninguna garantía de que el día de mañana, un juez dijera, devuélvanlos. Y ahí fue cuando empecé a notar algo aún más oscuro. Mi cuñada no quería a los niños de vuelta. No de verdad. Sí, hacía sus teatrales llamados. Sí, aparecía llorando a las audiencias. Pero su vida no estaba orientada a recuperarlos. No había un plan. No había esfuerzo real. Solo movimiento superficial, como quien sacude una caja vacía para que parezca que pesa algo. La abogada nos lo confirmó. Reunida con el abogado de la otra parte, escuchó algo perturbador. Su defensa legal consistía en demostrar que los niños estaban mejor con nosotros, para librarse de la responsabilidad. Es decir, no era una batalla por recuperarlos. Era una maniobra para soltar la carga sin quedar como la madre que abandonó a sus hijos. Era lavarse las manos sin parecerlo. Y eso me revolvió el estómago como pocas cosas. Ahí decidimos frenar en seco. No íbamos a jugar ese juego. Si ella quería desaparecer, debía hacerlo con responsabilidad. No íbamos a quedarnos atrapados en un limbo legal, cuidando niños sin derechos ni apoyo oficial. Así que comenzamos a preparar una solicitud formal de adopción parcial o guarda permanente con derechos legales, lo que significara estabilidad para los niños. No por nosotros, por ellos. Lo hablamos con ambos. Les dijimos que estábamos considerando que vivieran con nosotros de forma estable, que queríamos asegurarnos de que estuvieran bien. El mayor bajó la mirada. La niña sonrió, pero preguntó si eso significaba que ya no verían a su mamá. No supe qué responder. Le dije la verdad, eso dependerá de cómo se comporte ella. Y no sé si fue cruel o justo. Pero fue sincero. Una semana después, recibimos la respuesta que lo cambiaría todo. La madre de los niños firmó una declaración formal donde renunciaba a sus derechos de custodia. Lo hizo con una excusa barata, que estaba en una crisis económica, que no tenía medios para mantenerlos, que confiaba en nosotros. Pero todos sabíamos la verdad. Nos los dejó. Y aunque yo me había preparado para ese momento, cuando lo leí, sentí que el aire me faltaba. No por rabia. No por tristeza. Por todo lo que venía después. Hay algo que nadie te dice cuando te conviertes en la figura principal en la vida de un niño, que no basta con darles techo, comida y rutina. No se trata de llenar el refrigerador ni de llevarlos puntuales a la escuela. Se trata de estar disponible emocionalmente para dos seres humanos que no pidieron estar contigo, que no entienden del todo por qué su mundo cambió, y que no van a preguntarte directamente si estás dispuesto a amar lo que dejaron otros a medio construir. Después de que mi cuñada firmó la renuncia legal de custodia, hubo una extraña calma. Ni felicitaciones, ni escándalos. Nadie apareció con tortas ni con mensajes de aliento. Solo silencio. Lo más parecido a una reacción fue un mensaje pasivo-agresivo de su madre a ese que decía, espero que esto no los haga sentir superiores. Todos pasamos por cosas. No respondimos. ¿Para qué? En el fondo, sabíamos que el abandono estaba disfrazado de decisión adulta. Y nadie quería admitir que los niños fueron simplemente dejados atrás, como si fueran muebles que ya no caben en el nuevo apartamento. Legalmente, las cosas avanzaban. Con la ayuda de la abogada, preparamos la solicitud de guarda permanente. No era adopción formal todavía, pero sí una forma de blindar la situación para que los niños tuvieran seguridad jurídica, y nosotros, algo de control. No era fácil. Había que presentar evaluaciones psicológicas, informes escolares, y pasar por un proceso de visitas supervisadas del Estado para evaluar el entorno. Y sí, aunque ya vivían con nosotros desde hacía meses, de repente nuestra vida estaba bajo el microscopio. Revisaban todo. Hasta los dibujos colgados en la puerta del refrigerador. Pero lo más duro no vino del Estado. Vino de los niños. Porque cuando un niño empieza a sentir que va a quedarse en un sitio para siempre,
también empieza a probar los límites de ese lugar. La niña, que antes era dulce y dócil, empezó a tener episodios de celos. Me pedía que la abrazara y si no lo hacía en el momento exacto en que lo pedía, gritaba. Se tiraba al suelo. Me decía que no la quería, que su mamá sí la quería, pero que yo no, que solo la cuidaba porque nadie más quiso. El mayor, por su parte, entró en una etapa de aislamiento. No era rabia como antes, era desconexión. Ya no respondía cuando lo llamábamos para cenar. Se quedaba encerrado en su cuarto. Empezó a tener pesadillas otra vez. Me di cuenta cuando encontré su pijama mojada en el cesto de ropa sucia 3 días seguidos. No lo decía. No pedía ayuda. Solo lo ocultaba. Como si temiera que mostrar debilidad hiciera que lo echáramos. Y ahí fue cuando me quebré. Porque te pueden preparar para las visitas del Estado, para firmar papeles, para enfrentar a la familia hipócrita, pero no te preparan para cuando una niña de 6 años te grita que ojalá no hubieras nacido. O para cuando un niño de 9 duerme con la luz encendida y el puño cerrado como si tuviera miedo de que lo saquen otra vez. No podía más. Me encerré en el coche una tarde después de dejarlos en la escuela y lloré hasta que me dolió la cabeza. No le dije nada a ese, solo manejé sin rumbo. Terminé en un estacionamiento de un Target, viendo a la gente entrar y salir como si el mundo siguiera girando igual. Comprando sábanas, pañales, cajas de cereales, todos con sus mochilas emocionales invisibles. Cuando volví, ese lo notó. Me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad. Que no lo estaba. Que me sentía sola, vacía, confundida. Que no sabía si podía con esto. Y él, por primera vez en meses, admitió que él tampoco. Me abrazó y dijo, no necesitamos ser perfectos, solo tenemos que estar. Y eso cambió algo en mí, porque dejé de intentar ser madre, dejé de pensar en moldes, roles, expectativas. Y empecé a ser simplemente, presencia, escucha, refugio. Imperfecto, pero real. Llevamos a los niños a terapia. Empezamos sesiones familiares. No mágicamente, no con risas forzadas, con silencios incómodos, dibujos torpes y lágrimas en salas frías con sofás baratos. Pero algo empezó a moverse. El mayor, un día, me dejó una nota en mi escritorio. No decía mucho, solo, gracias por no irte. Y la niña, una noche, me pidió que la arrope como si fuera tu hija de verdad. No supe qué contestar. Solo lo hice. Le arropé el cuerpo entero y le acaricié la frente hasta que se durmió. En medio de todo eso, mi cuñada volvió a escribir. Sí. Después de meses en silencio. Después de ceder legalmente a sus propios hijos. Me mandó un mensaje diciendo que estaba reconsiderando todo. Que ahora que tenía más estabilidad emocional, pensaba en recuperar su rol. Que extrañaba a los niños. Que quería verlos. Que tal vez podríamos negociar algo. Como si fueran objetos en subasta. Como si todo lo que había pasado fuera solo una pausa temporal. No respondí. Porque ya no hay nada que decir. Los niños no son piezas del ajedrez emocional de nadie. Y si ella todavía no entiende eso, nunca los mereció. No respondí al mensaje de mi cuñada porque ya no había espacio para respuestas. Lo dejé ahí, flotando en mi bandeja de entrada como un fósil emocional, un recuerdo de lo que fue y de lo que no volverá a ser. Ese me preguntó si quería que lo leyera. Le dije que no. No porque ocultara algo, sino porque ya no valía la pena darle espacio en nuestra mente. Y mucho menos en nuestra vida. Después de eso, pasaron semanas de calma tensa. La trabajadora social nos confirmó que, a pesar de haber firmado la renuncia, ella podía presentar una apelación para recuperar la custodia si mostraba cambios sustanciales. Pero también dejó claro que el historial jugaba en nuestra contra. Y no en el sentido negativo, jugaba en su contra. Su inestabilidad, sus ausencias, sus intentos de manipulación, todo estaba documentado. Aún así, nada en este proceso era garantía. En derecho familiar, la palabra final no existe. Y esa incertidumbre era el último hilo del que pendía nuestra paz. Una noche, ese y yo salimos al jardín después de acostar a los niños. No era nada planeado, solo necesitábamos aire. Nos sentamos en las sillas viejas de madera que habíamos dejado medio olvidadas desde el verano. La niña había dejado una linterna tirada en el césped, y en vez de apagarla, la levanté y la dejé encendida entre nosotros. Esa luz tenue nos acompañó mientras hablábamos. ¿Te imaginabas esto hace un año?, me preguntó. Negué con la cabeza. No porque la pregunta fuera retórica, sino porque no había manera de imaginar esto, ni en mis peores proyecciones, ni en mis escenarios más absurdos. Nunca me vi cuidando niños que no eran míos. Nunca me vi escribiendo nombres en loncheras ni firmando autorizaciones escolares. Nunca me vi llorando frente a una terapeuta mientras una niña dibuja una familia en la que yo aparezco con un corazón al lado. Pero aquí estaba. Y lo más raro es que ya no me sentía como una impostora. No completamente. Seguía aprendiendo, cometiendo errores, diciendo cosas que luego tenía que corregir. Pero ya no estaba actuando. Ya no era una mujer prestada en una vida ajena. Era algo nuevo. Algo mío. No madre. No tía.
No reemplazo. Solo alguien que eligió quedarse cuando todo el mundo se fue. Unos días después, llegó la resolución legal que oficializaba la guarda permanente. Fue una especie de limbo administrativo, no éramos los padres legales, pero sí los responsables totales. Podíamos tomar decisiones escolares, médicas, emocionales. Podíamos protegerlos, guiarlos, darles una vida con estructura. Y lo más importante, no podían ser retirados de nuestro hogar sin un proceso formal. Ya no podían ser reclamados como si fueran objetos olvidados, y en cuanto tuvimos ese documento, respiramos por primera vez en meses. ¿Significaba eso que todo era perfecto? No, en absoluto. El mayor todavía tiene episodios de aislamiento, sigue sin hablar mucho, aunque ahora al menos se comunica por notas o dibujos. Está yendo a terapia. La terapeuta dice que no necesita normalidad, sino constancia, y eso sí podemos dárselo. Constancia. No gritos, no cambios repentinos, no amenazas de abandono. La niña ha mejorado en la escuela, todavía es sensible, todavía llora con facilidad, pero ahora me busca cuando se siente mal. Me abraza por detrás mientras cocino. Me pregunta si puede dormir 5 minutos más en mi cama. A veces le digo que no, a veces le digo que sí. Aprendí que no todo tiene que ser correcto todo el tiempo. Y con ese, bueno, nos reinventamos. Ya no somos la pareja sin hijos que viaja y trabaja desde cafeterías bonitas. Ahora somos dos adultos que se turnan para revisar mochilas, preparar cenas sin cosas verdes porque ellos odian lo verde y negociar con seguros médicos. Hay días que nos peleamos por tonterías. Hay días que terminamos abrazados en silencio, solo agradeciendo que el otro siga ahí. No estamos enamorados como al principio, pero estamos eligiéndonos todos los días. Y eso pesa más. Mi cuñada, por cierto, no volvió a escribir. Supimos por terceros que se mudó a otro estado, que consiguió un trabajo de medio tiempo, que anda diciendo por ahí que le robaron a sus hijos. Y quizás lo cree. Quizás necesita esa narrativa para poder dormir. Yo ya no lucho contra eso. Si necesita verse como víctima para seguir respirando, que lo haga. Pero aquí no tendrá escenario.